salvará a mí? Y eso es lo que más deseas saber. Y si alguien te dijera a ti en ese momento ahora, una persona te dijera, tú no eres salvo, entonces eso te destruiría, te aplastaría, porque ahora es lo más importante para ti. Has escuchado su voz. Mis ovejas, dice el versículo, escuchan, oyen mi voz. Vemos aquí la operación, la obra regeneradora del Espíritu que nos lleva cerca de Cristo y a sus ovejas llama por nombre. Es un llamado personal a la salvación. Y tú sabes, el llamado del Evangelio es dividido en dos. Así lo hacían, esta división lo hacían los antiguos teólogos. Decían que se hace el llamado general del Evangelio que se hace todo hombre y mujer, un llamado a que vengan a Cristo para la salvación. Y también está el llamado eficaz del Evangelio que se hace para todos aquellos que creerán en Cristo. Se les llama uno por uno como individuos. Cada uno escucha la voz de Dios. Ven a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Y entonces ya por fin respondes. Debes responder. Dice, Él llama a sus ovejas por nombre. Y entonces ahora eres suyo y Él es tuyo. Y hay un lazo que nunca puede ser roto. No en este mundo de tiempo ni en la eternidad, jamás. Y al final del versículo 3 y las saca, a las ovejas las saca. Ese es nuestro tercer encabezado. El nuevo orden, la nueva iglesia. Él las saca ¿de dónde? Las saca del redil que ahora ha sido reformado. El tiempo de la reforma ha llegado. Él les saca de ese antiguo orden, es decir, el redil judío, y les lleva al nuevo redil. Pero vamos a explicar un poco más en un momento. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. La iglesia de Jesucristo nace porque conocen su voz. Y este texto aplica todavía hoy en día. Conocemos su voz. No la escuchamos de forma audible, no la escuchamos como una luz interna mística, secreta, que es dada exclusivamente a nosotros de forma personal, sino que conocemos su voz en la escritura. La escuchamos allí en la escritura, en la palabra de Dios. Sabemos, conocemos su voz. Es decir, la escritura ahora es todo para nosotros. Conocemos y sabemos que es la palabra de Dios y que es infalible, que es revelada por Dios. Sabemos que es la voz de Dios que viene para nosotros. Vemos sus estándares, sus órdenes, sus explicaciones de todas las cosas, sus planes para el futuro. Todo lo que necesitamos saber es revelado a nosotros en la Escritura y seguimos a Cristo en la Escritura. Sus ovejas le siguen porque conocen su voz. Y versículo 5, mas al extraño no seguirán. Alguien que no ha entrado al verdadero redil de las ovejas a través del arrepentimiento y la fe y la conversión a Jesucristo. Ese es un extraño. Alguien que enseña falsas doctrinas que no estén en la Biblia, ese es un extraño. Al extraño no seguirán. ¿Cómo saben que es un extraño? Pues porque no cumple, no sigue la palabra de Dios. Esa es la voz de Cristo, la palabra de Dios, y huyen de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y no reconocen la voz de los extraños y no se asocian con él. Versículo 6. Esta parábola, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. No lo entendían. Y voy a avanzar con el versículo 6. Y los principales sacerdotes estaban ahí, los escribas y los fariseos, no entendían
lo que Cristo les decía en esta alegoría, esta parábola. Y es muy simple. Y ellos eran gente brillante, los escribas en particular, que escudriñaban las escrituras constantemente. Ellos no eran necios, no eran tontos. ¿Y por qué no podían entonces entender lo que Cristo les decía? Pues yo creo que lo que les llenaba de misticismo era esta nueva orden. Esto era totalmente extraño para ellos. El hecho de que la antigua orden, el orden del templo, la orden del templo terminaría, el sacerdocio terminaría, las personas que verdaderamente caminaban con Dios serían sacados de esa orden y serían removidos, pues ellos no lo entendían. Esos eran conceptos que ellos no entendían en absoluto. Entonces, versículo 7, volvió pues Jesús y les dijo, y les explica las cosas muy tranquilamente, y dice, verdaderamente, verdaderamente os digo que yo soy la puerta del redil. Y como ya dije antes, algunas personas piensan que estas palabras fueron dichas en la corte de las mujeres del templo, pero eso hubiera sido, pues, electrificante si hubiera sido así, si tú quieres. Hubiera sido algo fuerte. Pero yo creo que no fue allí. Yo soy la puerta del redil. No, ellos hubieran dicho, no, el templo lo es todo. Nuestros rituales, nuestros sacrificios, esa es la puerta. Ellos no entendían que esos eran símbolos, enseñanzas. La verdadera puerta era Cristo, quien haría una redención, quien haría redención por los pecados y sufriría y moriría. Y si él lo hubiera dicho allí en el templo, o incluso cerca del templo, viendo el templo, por así decirlo, a la vista del templo, si él hubiera dicho, yo soy la puerta del redil, pues ese hubiera sido entonces un enunciado trascendental. Y de hecho lo era, versículo 8, donde dice, todos los que antes de mí vinieron, es decir, no estamos hablando de Moisés ni los profetas, sino cualquiera que decía que él era el Mesías, o cualquier grupo, como el de los fariseos o de los saduceos, que se ponían y se autonombraban como enseñantes o como, perdón, maestros de verdad original. Dice, todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, que vivían a expensas de la gente, pero no los oyeron las ovejas. Las verdaderas ovejas, por ejemplo, Juan el Bautista y sus discípulos, verdaderas ovejas, y los discípulos de Cristo. Ellos de forma instintiva sabían que todo eso estaba mal. Versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Y aquí entonces tenemos ya un nuevo redil de las ovejas. Es lo que se tiene en mente, un redil espiritual. Y dice entonces, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y así como era el mensaje de Cristo constantemente al respecto de arrepentimiento y perdón de pecados y aceptación con Dios, pues eso es lo que vemos justamente aquí cuando dice ser salvo. Entonces dice, entrará y saldrá con libertad, libertad de acceso a Dios y hallará pastos. Es decir, que tendrá alimento espiritual, será edificado de forma espiritual y sostenido. Y después el gran contraste entre la simiente de la serpiente, los falsos pastores y la simiente de la mujer, Cristo el verdadero pastor. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, para quitar, para robar. Y él protege sus propios intereses. Pero dice, yo he venido para que tengan vida, vida espiritual. Él da, Él da, Él da, Él da vida y de modo que la puedan tener en abundancia. De verdad que podríamos enfocarnos todo el tiempo de esta predicación en estas palabras, en abundancia, es decir, vida eterna, una vida que siempre avanza, una vida espiritual. Y entonces ya tienes una nueva naturaleza, tienes unión con Dios, comunión con Él. Y cuando tienes una nueva vida espiritual y un caminar nuevo espiritual y tienes una ciudadanía eterna. Eres ahora hijo en la familia de Dios.
Eres un miembro de la gran familia de Cristo, del pueblo de Cristo. Pues ahora tienes vida en abundancia. La podemos tener más en abundancia, por así decirlo. Cada mes, cada año que pasa en la vida cristiana, hay más luz, nuevos descubrimientos, maravillas nuevas cada vez, nuevas respuestas a nuestras oraciones, cómo Dios nos libra de cosas, nos fortalece y nos ayuda. Cada vez estamos más cerca de Él. Yo soy el buen pastor. Él es, ya acuérdense, Él es la puerta y Él es el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y una vez más, versículo 12, se hace la denuncia de los falsos pastores. Mas el asalariado, eso es lo que ellos eran. Lo hacían para obtener ganancia. Ministraban para obtener ganancia. No tenían el amor por las ovejas, sino que ellos iban a expulsar, y lo hicieron, el hombre que nació ciego. Y también iban a expulsar a quien quiera que siguiera a Cristo. Dice, más el asalariado, el que solamente es un asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, es decir, no les ama, no les tiene afecto, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Versículo 13. No tiene cuidado por las ovejas porque es asalariado. Sin embargo, Cristo, versículo 14, dice, yo soy el buen pastor. Y cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, Él tenía en su mente, piensa esto, a medida que Él sufría y moría en una terrible agonía, Él tenía en su mente y en su naturaleza divina, celestial, sin lugar a dudas, Él tenía en mente a todas las personas por quienes Él estaba muriendo. Él conocía, Él sabía que esos dolores y ese sufrimiento era por ti y por mí. Él podía vernos, el profeta Isaías nos lo dice, él podía ver el fruto de la aflicción de su alma. Él nos tenía en mente a todos los que un día salvaría. Lo hizo por nosotros de forma personal. Lo hizo por el amor que nos tiene. Lo hizo porque Él había puesto su inmenso y poderoso amor en nosotros y estaba determinado a morir por nosotros y a llevarnos al redil y a salvarnos. El buen pastor da su vida por las ovejas, en contraste completo con aquellos asalariados. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Y tengo que ir al versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Estaba hablando respecto de los gentiles. No íbamos a reemplazar a los judíos, sino que tanto judíos como gentiles serían llevados a este nuevo orden, a la iglesia del Nuevo Testamento del Señor Jesucristo. Quiero llevarles un momento antes de terminar a un par de versículos muy rápido. Primero, Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2:12, donde el apóstol Pablo, al hablarle a los gentiles, les recuerda de su estado inconverso. Antes, en aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Eran extranjeros y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, tanto de los judíos como de los gentiles, hizo un pueblo, derribando la pared intermedia de separación que había entre nosotros. Ya no hay diferencia ahora entre los judíos que son elegidos y los gentiles elegidos, todos en la ciudadanía reformada de Israel. Habiendo abolido en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz, versículo 15. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz matando en ella las enemistades, la hostilidad mutua que había ahí. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois los gentiles extranjeros ni advenedizos, es decir, ciudadanos de segunda clase en la ciudadanía de Israel, sino ciudadanos de los santos, conciudadanos, perdón, de los santos, es decir, los elegidos, verdaderos, convertidos judíos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esos son los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Solamente una piedra del ángulo en este edificio que es la iglesia. Entonces los judíos y los gentiles juntos por completo. Versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Un templo grande, espiritual. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y puedo leer unos cuantos versículos del capítulo 3. Escuchen esto, tenemos que terminar. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ahora, versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. El misterio. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Cuál es el misterio? Pues él nos dice, nos explica, que el misterio es que los judíos y los gentiles serían uno. Eso fue como un secreto, si tú quieres. El Antiguo Testamento, los profetas sabían que los gentiles serían introducidos al rebaño, pero lo que no sabían es que ellos serían iguales, copartícipes. Todos serían una nueva iglesia reformada, la ciudadanía del verdadero Israel, la iglesia del Nuevo Testamento de Jesucristo. Ellos pensaban que cuando vinieran los gentiles, ellos vendrían como no creo que lo pensaban de forma condescendiente, pero que venían como huéspedes. Y tú quieres, oh, maravilloso, los gentiles vendrán como huéspedes. Ok. Y los profetas, de hecho, no decían mucho más al respecto. Dice Isaías, agranda tu tienda, en el capítulo 54. Agranda tu tienda, porque los gentiles vienen a tu tienda. Pero no dice que todos serían exactamente uno. Eso fue un secreto hasta que Cristo vino. Y es por esto que el apóstol Pablo habla y explica muchas veces al respecto del secreto, de que sería una unidad, los judíos y los gentiles estarían juntos. Versículo 5 de Efesios 3. Este misterio, este secreto, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros iguales y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y el apóstol Pablo dice, versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos. Dice que os hace a vosotros, coherederos, y Gálatas 3, ahí dice muy claramente que os hace a vosotros hijos de Abraham, verdaderos judíos, elegidos, los judíos salvos que vienen a través de la puerta del arrepentimiento y la fe y escuchan la voz del buen pastor, es decir, Cristo, y los judíos que vienen de la misma forma, ambos son uno en Cristo Jesús, judíos y gentiles. Y Juan 10:16, un rebaño, un pastor, la iglesia
judío gentil de Jesucristo. Y la gran analogía o alegoría del buen pastor en Juan 10 primordialmente anuncia esto, este nuevo orden, la gran revelación de Cristo 6 meses antes del Calvario. Se revela un nuevo arreglo, un nuevo orden. El buen pastor, algunas personas dicen, oh, es el capítulo del buen pastor. Sí, claro. Pero este nuevo orden, de hecho, es el tema primordial, suficiente para nosotros este día.